Buenos días. Buen día. Vamos a ver. Ahí está ya. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Vamos a ver. Ok, ¿dónde nos quedamos? Estábamos en paralelo. Sí. Y creo que por ahí dejamos un ejercicio, ¿no? Sí, los que le enviamos al correo. Ajá. Ok. Bueno. Perfecto. Bueno. Vamos abriendo un... ¿alguna duda o pregunta de eso último? Pues creo que no, profesor. Ok. ¿Alguna duda o pregunta? Buenos días, Laura, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Sí. Nada. No. Ok, bueno, vamos a hacer un proyecto y ¿quién toca puerta? ¿Está? Buenos días, Jorge. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Y este se Buenos llama días. circuito mixto. Seguimos con ley de Ohm. Multímetro. El uso del multímetro. Y circuitos mixtos. Bueno. Cuando nosotros estamos ya en la realidad, tenemos tanto circuitos en serie como circuitos en paralelo en un mismo circuito. Eso es lo que conocemos como circuitos mixtos o circuitos serie paralelo o paralelo serie, los cuales siguen las mismas normas del circuito en serie o el circuito en paralelo, pero depende, ¿verdad?, de las resistencias y cómo se encuentren agrupadas en ese momento. Por ejemplo, vamos a poner aquí un circuitito. Nuestra batería. 9 volts. Está. Y vamos a poner una, dos, tres resistencias.
Ahora bien, estas tres resistencias las vamos a conectar. Vamos a hacer la unión entre el borne positivo de mi batería y mi primera resistencia. El borne negativo, mi resistencia número 3. Este borne lo vamos a conectar al negativo y estos a la primera resistencia. Ahí está. Ya saben, esta línea con lo rojo esta línea de abajo azul es negativa y esta obviamente al estar conectada a esa línea azul también va negativa. Ahí está. Esta de aquí y la otra la podemos dejar en verde, no hay ningún problema. Listo, bueno. Aquí tenemos este circuitito. Y como dijimos que se llamaba esta unión, ¿cuál era su nombre? Nodo. Y dijimos que cuando veíamos un nodo en un circuito, nos refería a qué. ¿Que existía qué? Una separación, una bifurcación. ¿Sí? Decíamos que cuando veíamos eso, lo que me indicaba era que existía un camino diferente al que venía de forma original en el circuito. Entonces, la corriente que fluye e ingresa al circuito a través de la terminal o el borne negativo de mi batería llega a ese nodo y en ese momento tiene dos caminos, uno a través de R2 y otro a través de R3. Para terminar justamente en R1. Entonces, al separarse las corrientes en este punto, hay dos diferentes corrientes, por lo tanto, aquí tengo tres circuitos. Uno formado por R2, el segundo formado por R3 y un tercero que es el formado por R1. Entonces, dentro de este circuito yo tengo tres circuitos diferentes, dos resistencias que se encuentran como ¿cómo están estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. En paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no tener la misma corriente, ambas nos indica que existe un paralelo entre estas dos. ¿Y cómo está esta resistencia respecto a estas dos?
En serie, está en serie. Entonces aquí tenemos un circuito serie paralelo. Ahora bien, cuando nosotros necesitamos o vamos a resolver este circuito, ¿por qué? Porque me piden, por ejemplo, conocer las corrientes. Entonces aquí vamos a poner un amperímetro. Vamos a necesitar un amperímetro. Y me piden que yo sepa cuánta corriente hay aquí, cuánta corriente hay aquí y mi corriente total. Yo tengo una corriente que ingresa, que es la corriente total, y se separa en dos. Se vuelve a unir en este punto y a través de la R1 pasan estas dos corrientes que se separaron aquí, se vuelven a unir. Por lo tanto, esta corriente que yo tengo aquí va a ser la corriente total. Entonces me piden que yo lo sepa. Entonces tengo que resolver este circuito, y el circuito lo resolvemos exactamente igual como hemos resolvido tanto el paralelo como el serie, solamente que por pasos. Primero resolvemos uno y luego resolvemos otro. ¿Ok? Bien, ahora quedamos que nuestro primer circuito, si nosotros observamos el circuito y lo vemos de aquí para acá, vamos a resolver siempre en esa dirección. Primero, el circuito más alejado a la batería. Siempre es el primero que vamos a resolver. Entonces, si nosotros observamos de aquí para acá, tenemos nuestro primer par de resistencias que quedamos que estaban como paralelo. Entonces aquí yo voy a unir estas dos resistencias en una, pero esta resistencia la voy a llamar RA. Y RA es como si yo tuviera una resistencia, solo una en vez de dos, aquí. ¿Ok? A través de esta resistencia. Estas líneas las voy a poner de este color porque esa resistencia físicamente no existe, ¿verdad? Es una resistencia equivalente. Físicamente solamente existen dos resistencias ahí, que es R2 y R3, pero al juntarlas en un paralelo se va a formar esta resistencia que tengo aquí. ¿Ok? Entonces por esa razón, esta línea que yo estoy poniendo aquí con esta resistencia no existe, simplemente la voy a resolver. Y entonces, según mis fórmulas, decíamos que RA es igual a R2 por R3 entre R2 más R3. Si se acuerdan de esta, ¿no? Esta es mi fórmula. Sí.
para mis paralelos cuando son dos resistencias. ¿Ok? Entonces, tendríamos que RA va a ser igual a 1000 ohms por 1000 ohms. Todo esto entre mil ohms más 1000 ohms. ¿A cuánto es igual? 500. 500. Entonces, mi resistencia equivalente de esas dos resistencias será de 500 ohms. RA va a ser igual a 500 ohms. Como estas dos resistencias estaban en paralelo, pues lo único que hicimos fue utilizar nuestras fórmulas como si fuesen un circuito en paralelo. Entonces aquí me quedaría una resistencia de RA que va a tener un valor de 500 ohms. Ok, entonces esta parte ya está resuelta. Ahora, ¿cómo quedan estas dos resistencias, R1 y RA? ¿En serie? ¿En serie? Entonces, según mi fórmula, ¿cuál sería la fórmula en este caso? Una suma directa a... Sí. Ok, entonces vamos a ver. Y ya en este caso sería resistencia total va a ser igual a R1 más RA. Esto sería resistencia total va a ser igual a 1000 ohms más 500 ohms. O sea, mi resistencia total va a ser igual a 1500 ohms. Ok, ahí está. Sí. Entonces tenemos que este circuito tiene una resistencia de 1500 ohms como resistencia total y está formado por tres resistencias de 1000 en un arreglo serie paralelo. Entonces ya de aquí ya nosotros podemos saber cuánta corriente hay aquí. Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, lo que es lo mismo, 9 volts entre 1500 ohms. ¿A cuánto es igual? ¿0.006? Corriente es igual a 0.006 ¿qué? Amperes. No. Perdón. ¿Ah? Muy bien. ¿O 6 qué? 6 miliamperes. Muy bien.
miliamperes. Ahí está. Entonces, sean peras o sean manzanas, esa es la corriente que voy a tener yo circulando en qué medidor. Conectado, ¿no? Al lado de la R1. Exactamente. Ahí es donde voy a tener yo 6 miliamperes. Profe, una pregunta. Es que cuando se me fue el internet, las bolitas que tiene al lado de la resistencia, ¿qué es? Son miliamperímetros. Miliamperímetros. Ajá. Ajá. ¿Que son lo que dice el medidor? Exactamente. Ok. Gracias. No, ok. Entonces en este voy a tener 6 miliamperes. Ahí. Justamente en mi circuito. Ahí está mi corriente. Ahí está mi corriente. Ahora, ¿cuánta corriente voy a tener aquí y acá? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cuánto corriente? Yo sé que la que entra, esta, y la que sale, son 6 miliamperes. Estas dos. La corriente, ¿verdad? Ajá. Entra por aquí, llega a este punto, se separa en dos, y llega a este punto y se vuelve a unir. Y a ¿Sería dividiendo, profe, entre dos? Dividiéndolo entre dos, ¿por qué entre dos? Porque son dos resistencias, ¿no? Se va a abrir. Ajá. Me imagino que irían 3 para una y 3 para la otra. Ok, pues matemáticamente es correcto, porque al ser dos resistencias del mismo valor, van a tener la corriente va a ser igual. Pero si estas resistencias no fueran del mismo valor, ¿qué fórmula utilizaríamos para saber el valor de la resistencia? Tiene razón, va a ser mitad y mitad. Pero en este caso es así porque las dos resistencias son iguales. Pero si no fuesen iguales, ¿qué fórmula utilizamos para saber el valor de esa resistencia? Digo, de esa corriente. El voltaje, bueno, o sea, el voltaje entre cada una de las resistencias para sacar su corriente. Primero obtenemos el valor del voltaje. Bueno. ¿Que aquí no hay 9 volts? Tengo 9 aquí. Aquí en este borde no hay 9 volts. Ahí sí, ¿no? Se supone que ahí llegando a ese nodo de R2, el voltaje se divide, ¿no? Entre las dos de paralelo. No, estas dos resistencias al estar en paralelo van a tener el mismo voltaje. Acuérdense, resistencia en paralelo, mismo voltaje. O sea, sí tiene razón. Lo primero que tengo yo que conocer es el voltaje. Pero mi pregunta es, en este punto, en este nodo que tengo aquí y en este que tengo acá, ¿no llegan estos 9 volts? Pues sí, ¿no? Llega a las dos y luego terminando las dos, bueno, arriba de R, pasando por R2 y R3, se vuelve, pues siguen siendo los 9 volts, ¿no? Porque las dos es el mismo voltaje. A ver, vamos a ver, fíjate. Vámonos aquí. Tenemos una resistencia que es RA. R1 y RA forman la resistencia total. Perdón, esta es resistencia total. ¿Ok? La resistencia total de mi circuito me dice que son 1500 ohms. Pero esas dos resistencias, ¿cómo están? ¿Por qué las sumé? Porque las dos resistencias están en paralelo. Serie R1 y RA.
Ajá. ¿Ok? Están en serie. Y si tenemos elementos en serie, ¿qué pasa con la corriente? Es la misma. ¿Sí? La corriente que fluye a R1 y estas dos resistencias es la misma porque es una serie. Pero ¿qué pasa con el voltaje en un circuito en serie? Se divide, ¿no? Hay una caída de tensión para esta resistencia y una caída de tensión para esta resistencia, RA, que al final son estas dos. Pero entre esta y esta hay una caída de tensión. Entonces, viendo yo esto que solucionamos aquí, pues hacemos lo siguiente. Si están en serie, lo que buscamos entonces es voltaje. ¿Entre quién y quién? Pues entre las dos resistencias o las 3 o las 10 que formen esa serie. En este caso son 2, R1 y RA. Entonces buscamos voltaje va a ser igual. En este caso, ¿de quién? Voltaje de la R1 va a ser igual. La fórmula para voltaje es resistencia por corriente, ¿verdad? Entonces tenemos que va a ser corriente 1, resistencia 1 por la corriente que la circula. Esa es mi fórmula. Sustituyo valores. Los 6.000 amperes serían la corriente de todo el circuito, ¿no? Sí. Sí. 1000 ohms por 0.006 amperes. ¿Cuánto voltaje hay en R1? Seis volts. 6 volts. Voltaje en R1 es igual a 6 volts. Ahí está. Bien, pues ahí está. Siguiente. Voltaje el voltaje en la resistencia A va a ser igual a la resistencia A por la corriente. ¿Ok? Entonces tenemos que voltaje en RA va a ser igual. ¿Cuánto vale RA? 500. 500 ohms. Por 0.006 amperes. ¿A cuánto es igual? ¿A 3? ¿3 qué? Volts. Exactamente. 3 volts. Y esos 3 volts están en RA. Voltaje de RA es igual a 3 volts. Ahí está. Y si yo sumo estos 6 y estos 3, ¿cuánto me da? 9. Es mi batería. Entonces aquí yo ya tengo 9 volts. Entonces,
esos 3 volts que se están aplicando a RA están justamente ahí, en ese paralelo. Y como esas dos resistencias están en paralelo, ¿cuánto voltaje hay en R1? 3. ¿Y cuánto voltaje hay en R3? 3. Porque están en paralelo. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda de lo que hicimos? No. ¿De dónde salió? No. ¿Qué fórmula usó? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ok. Ahora sí, podemos encontrar la corriente en los siguientes elementos. Si yo me voy hacia arriba, ya resolví este. Ahora me voy acá. ¿A quién tengo? A R2 y a quién? A R3. ¿Cómo están R2 y R3? Están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en R2 y R3 va a ser el mismo. Estos 3 volts. Pero ¿qué va a pasar con la corriente? Cuando están en paralelos, ¿qué pasa con la corriente? La corriente es ¿qué? Diferente tanto en este como en este. Sí, y ahorita mencionábamos que al estar separadas, pues la corriente va a ser la misma para estas dos. Sí, pero de estos 6 miliamperes que llegan a este punto, ¿cuánto hay fluyendo por aquí y cuánto hay fluyendo por acá? Entonces lo que vamos a hacer es ley de Ohm y vamos a determinar la corriente en ese circuito. Y lo hacemos así. Utilizando ley de Ohm, dice que la corriente en la R2 va a ser igual. ¿Qué dice ley de Ohm? Ley de Ohm dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esa es mi fórmula. ¿Qué resistencia? R2. Esa es la que queremos encontrar. Y entonces sustituimos. Corriente en R2 va a ser igual. ¿Cuántos volts? 3. 3 volts. Entre la resistencia es de 1000 ohms. Ahí está. Entonces, aquí, en esta fórmula, el voltaje que vamos a usar es el de voltaje en la RA. Porque es el voltaje aplicado en R2. ¿Sale? ¿A cuánto es igual? ¿3 entre 1000? Punto 3. Ajá, punto 003. Punto 003. Corriente en la R2 va a ser igual a punto 0.003 amperes. O lo que sería lo mismo, 3 miliamperes. Muy bien. Ahí está. Este sería la corriente en mi R2. 3 miliamperes. Justamente aquí. Voy a ponerlo. $3 miliamperes. Chiquito para que aquí hay 3 miliamperes. Obviamente que al ser dos resistencias del mismo valor, ¿verdad? Pues vamos a tener
el mismo amperaje aquí que en la R3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero pues ahora sí que hay que sustentarlo matemáticamente. Entonces vamos a hacer el cálculo, aunque ya lo sabemos por lógica. Digamos que al momento de una evaluación, pues debemos de sustentar nuestros resultados matemáticamente. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Hacerlo ahora, pero por la R3. Mismo ejercicio. Sí. Solamente que cambiamos R3. R3. Ahí está. Y este pues queda igual. Nada más. Cambiamos ahí al inicio. R3. Ahí está. Y el resultado pues va a ser el mismo. En este caso, justamente porque pues las resistencias son igualitas. Ahí está. Y listo. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer un recuadrito y ponemos lo siguiente: resistencia, ponemos voltaje y vamos a poner corriente. Y una cuarta columna. Va a ser potencia. Entonces aquí, así es como me van a entregar los resultados. Voltaje. Porque esto es lo que vamos a comprobar nosotros. Todos esos ejercicios que estamos armando teóricamente, los vamos a armar prácticamente, y como ya estas láminas ya hicimos la parte teórica, lo único que vamos a hacer es comprobar. Por eso lo hacemos así. Potencia. Profe, Mande usted. una pregunta. ¿Por qué las en el circuito? Ajá. ¿Cómo se llama? Podríamos decirlo así, el cable que va de R1, que sale de R2 y R3 y llega a R1, ya no es como una parte positiva. Ok. Si nosotros conectamos un multímetro para medir voltaje aquí, sabemos que este lazo que está aquí arriba va a ser positivo. ¿Sí? Ajá. Y sabemos que esta parte de acá abajo va a ser negativa. ¿Por qué en el diagrama no lo ponemos de color rojo? Podríamos, porque técnicamente es positivo. Pero si este medidor está aquí arriba, una parte sería roja y la otra entonces ya sería azul. Entonces ahí tendríamos que estar cambiando. Por esa razón, esto, aunque nosotros sabemos que técnicamente es un lazo positivo, nosotros lo consideramos como jumper, salto, brinco o puente. Ajá. Entonces cuando nosotros armemos el circuito, esta línea roja llegará hasta la primera resistencia, nada más. La línea azul, esta sí va a llegar a la R2 y a la R3, pero este cable que va a unir a estas tres resistencias de este lado deberá de cambiar a otro color, porque va a depender de la medición que yo vaya a tomar para que una porción de este cable se vuelva azul. Entonces es para que lo podamos identificar un poquito más fácil al momento de armar los circuitos. Entonces cuando una línea negativa llega de forma directa a los elementos, seguirá siendo azul.
Este es momentáneo. Sí, este si yo lo quito, si yo lo elimino, el cable, el puente, este puente que se hizo aquí, se va a quitar y se va a volver azul. ¿Por qué? Porque este equipo no estará ahí permanentemente. Solamente está ahí para tomar una medición y después se quita. Pero ¿cómo era? ¿Por qué decía que se volvía, si lo ponía delante de la resistencia, se volvía azul y rojo? Ah, sí, porque si aquí yo meto un medidor, vamos a ponerlo aquí. Voy a poner uno. Ah, ya está. Yo me lo traigo para acá. Y este medidor lo meto aquí. Al ponerlo aquí, esta línea de aquí sería azul, ¿verdad? Porque es una continuación de esta. Acuérdense que se polariza de acuerdo al circuito. Entonces, esta línea, este pedacito que saldría de aquí a acá, tendría que ser azul. Y este de aquí, técnicamente va a ser positivo porque está hacia la línea positiva. ¿Sí? Entonces, ¿fijas cómo cambia de color? O sea, si yo la pongo roja, al poner el medidor aquí, automáticamente esta línea forma la terminal negativa de mi medidor. Entonces, ahí es... Ajá. Sí, es que ya le entendí. Ajá, ahí es donde cambiaría el color. Esto solamente aquí para fines prácticos en el diagrama. Cuando lo armemos, vamos a respetar los colores. Como le digo, si una línea negativa llega directamente a un elemento, tendrá que ser toda negra o toda azul. Si encontramos algún otro elemento, una resistencia intermedia, un extremo será de un color y el otro será un puente, en este caso, como lo es este de aquí. Por ejemplo, esto de aquí, como esto es imaginario, pues esto lo vamos a eliminar. Eliminamos este y eliminamos este. ¿Por qué? Porque en la realidad solamente hay 3 resistencias. Esa resistencia que pusimos ahí solamente fue para señalizar la unión de R2 en R3, formando una tercera resistencia, una cuarta resistencia que no existe en el circuito. No existe. Va. Entonces, aquí vamos a poner, ¿no? Vamos a poner los valores de mis resistencias. Va. Ponemos R1, R2 y R3. R1 es de cuánto? 1000 ohms. R2 es de cuánto? También 1000 ohms. Y R3 es de 1000 ohms. Listo. ¿Cuáles son los colores de una resistencia de 1000 ohms? Yo voy a ir a la tienda y me van a vender una resistencia de 1000. ¿Qué colores debe de llevar? Café, negro, rojo. Café, negro, rojo, oro. ¿Correcto? Entonces todas mis resistencias tienen que ir así. En este caso pues, son iguales.
Entonces, por código de colores, ustedes me van a entregar el valor de sus resistencias. ¿Por qué? Porque cuando armemos el circuito, ya las deben de tener listas y preparadas, identificadas mediante código de colores. Sale. ¿Cuánto voltaje hay en R1? Mande, perdón, profe. ¿Cuánto voltaje hay en R1? 6 volts. 6 volts. Muy bien. 6 volts. En R2, ¿Ves? 3 volts. En R3, También 3. 3 volts. Muy bien. ¿Cuánta corriente hay en R1? Seis miliamperes. Bueno, miliamperes. 6 miliamperes. En R2, 3 miliamperes. 3 miliamperes. exacto, miliamperes. Y en R3, 3 también. miliamperes. Ahora, potencia en R1. Ay, si nos agarró en curva. Potencia en R1, 0.036 watts. ¿Por qué? Potencia en R2, 0.009 watts. Y lo mismo en R3. ¿Por qué? Está multiplicando la resistencia de cada una por el cuadrado de la corriente. Pues sí, también. También, pero exacto. A ver quién dijo por ahí. Por la intensidad, ¿no? Por la intensidad, es más rápido. Porque la ley ok. me dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, 6 por .006, .036. 3 por .003, .009. 3 por .003, .009 watts. La sumo y me da la potencia total de mi circuito. Y si yo quiero comprobar esto, simplemente multiplico voltaje por corriente. 9 volts por .009, digo .006, .0054 watts. Ahí está. Entonces aquí yo ya sé todo lo que necesito saber de la R1, voltaje, corriente, potencia. R2, voltaje, corriente y potencia. R3, voltaje, corriente y potencia. Y su código de colores. Y cuando armemos este circuito, pues lo único que yo voy a hacer es comprobar estos valores.
Así es como lo tienen que resolver. Okay. Y este recuadrito es el recuadrito que van a anexar al final de la práctica y van a vaciar todos estos datos que ustedes ya recabaron y me los van a entregar así en un recuadrito. Entonces cuando vamos, yo no tengo que andar buscando, brincando ahí donde está este, donde está el otro, donde está aquel. Simplemente aquí va a estar, ya va a estar aquí, y ya nada más me voy a dedicar a comprobar efectivamente esos 6 volts, efectivamente los 3 y las corrientes. ¿Qué quedamos? Que pues la potencia no la podemos medir. ¿Por qué? Se puede. Les voy a mostrar un watómetro o un wattmetro. ¿Un watt qué? Wattmetro o watómetro. Técnicamente en los multímetros no viene incorporado este equipo para medir potencia, porque pues entonces el costo, ¿verdad?, del equipo pues no sería tan económico, pero se puede comprar de forma independiente ese equipo. Los más económicos son como estos, que son los que se pueden conectar a nuestra red doméstica para saber nosotros nuestro consumo, o estos que se conectan a lo que es el tablero central, ¿verdad? Pero pues están, por ejemplo, este es chino, chinito, debe de andar aproximadamente en 200 y tantos pesos. Aquí nos da voltaje, corriente y obviamente nos da los watts, o como voltaje, corriente y nos da la resultante. Pero no, en este caso, en estos dos que les mostré ahorita, no hay una punta para medir los watts, no, simplemente este equipo ya hace la multiplicación de esto por esto y me da esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya trae incorporado un cerebro electrónico. Para los que están repitiendo ahorita conmigo, pues ya sabemos y conocemos que un cerebro electrónico pues es un Arduino, ¿verdad? Entonces, usando su Arduino pueden fabricar un wattmetro sin mayor problema, utilizando sensores que hay en el mercado muy económicos, ¿sí? Haciendo un código donde simplemente multiplique voltaje por corriente y en la pantalla les despliegue el resultado y sería potencia, ¿sí? Estos de aquí, todos estos que ven aquí, tienen incorporado un Arduino con cerebro y lo único que hace es eso, multiplicar corriente por voltaje y nos da el resultado que va a ser los watts. ¿Ok? Entonces estos son los llamados wattmetros, ¿verdad? O watómetros o medidores de energía, como les llaman aquí, medidores de energía o consumo eléctrico. Les digo, estos más o menos han de andar como... no, mira, estos ya están caritos, 1800 pesos. Pero se puede fabricar y te saldría muchísimo más barato. Okay. Pero ese profe tiene un Arduino Uno o... No, esencialmente tiene un microprocesador ahí adentro. Pero recuerden que su Arduino, el Uno, el Leonardo, cualquier Arduino tiene un microprocesador. Entonces se puede configurar para que haga esa función. No necesariamente viene incorporado todo el Arduino, pero sí trae el microprocesador, el reloj, todas las terminales de entrada y salida digitales y análogas para hacer las mediciones y la programación. Y les digo, la programación simplemente es multiplicar voltaje por corriente y desplegar en pantalla el resultado. Aquí nosotros ya no tuvimos oportunidad, pero hay pantallas LCD Arduino que te manejan este tamaño para que tú puedas desplegar. Mira, aquí está, 20x4, o sea, puedes armar 4 franjas diferentes. Mira, 1, 2, 3 y 4.
Entonces con una de estas pantallitas y tu Arduinito, aquí puedes poner voltaje en la parte superior, corriente enfrente y abajo cuánta potencia, y te lo despliega en una pantalla. Y pues aquí ya nuestro Arduino puede ser el 1, puede ser el Nano, puede ser el que sea, ¿no? Eso ya no tiene mayor problema. La programación tampoco es muy complicada y la efectividad del equipo pues es bastante buena, porque le incorporas un medidor de corriente y un medidor de voltaje, y pues ya nada más los resultados los multiplicas, ¿sí? Ya si lo quieres hacer inclusive todavía mucho mejor, es una pantallita touch. Fabricas, haces carcasas y a vender wattmeters o medidores de potencia, por eso se los dan tan caros, 2,000 pesos un wattmetro, pero pues es que le incorporan varias cositas para que sean más efectivos. Entonces esa parte de la medición de la potencia pues no la podemos hacer con un multímetro convencional, tiene que ser uno un poquito más carito. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? No. Muy bien. No. Vamos a abrir una hoja. Recuerden, el sábado me pasó que estábamos trabajando, ya llevábamos una lámina y todo, y de repente se nos fue la luz. Bueno, o sea, aquí se fue la luz, a ellos no, sino aquí se fue la luz. Y como no había guardado yo, cuando regresó la luz ya no había nada. Estaban en blanco las hojas, entonces guarden sus avances, porque se les va la luz, se les apaga la compu, y ya se quedaron sin todo lo que llevaban apuntado. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver, aquí hay un ejercicio para realizar. Este ejercicio lo realizan, hacen sus cálculos y sus resultados me los mandan por WhatsApp ahorita, de forma directa, no los manden al grupo, sino de forma directa. Y revisamos, y yo reviso, y vamos anotando aquí participaciones. ¿Sale? Es un circuito mixto. Lo ponemos. Una vez que lo pongamos, lo empiezan a realizar, doy cierto tiempo y luego lo empezamos a responder para las personas que no hayan podido resolverlo. Despejamos dudas y nos llevamos uno de tarea. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Okay. Yo sí en el otro, profe, ¿con qué sacaron? Bueno, sí, todos, ¿con qué sacaron ¿con qué fórmula sacaron la potencia? Porque a mí me da otras cosas. ¿Con la de voltaje por intensidad? Ajá. Ok. Sí, con esa. Pero de todas maneras, si utilizas cualquiera de las fórmulas, debe dar lo mismo. A ver. Sí, si utilizamos cualquiera de nuestras fórmulas que ya tenemos ahí, debe de dar lo mismo. Entonces posiblemente si no te da el resultado, a lo mejor no estamos haciendo correctamente la cuenta. Ahí va. Vamos a ponerla aquí mientras. Ya me dio. ¿Ya? Okay. Gracias. Sí, nada más que luego de repente así como al ya ver tantos, y ahorita van a ver el ejercicio, al tener ya más resistencias, nos podemos hacer bolas entre dónde estamos usando cada una de las fórmulas. Nada más observen su circuito y separen por circuitos para que no se hagan bolas, y vayan resolviendo siempre de la parte más alejada de la batería, empiezan y de ahí se van hacia adentro.
no pueden resolver, bueno, ahorita vamos a ver esto, ¿vale? Ahí están, 5 resistencias. Vamos a ver, vamos a hacer las conexiones. Está. Ahí está. A partir de esta semana ya empezamos a hacer la separación de la parte eléctrica de la parte electrónica. Entonces el día viernes vamos a tener nuestra primera sesión de electricidad en sí, y vamos a empezar con simbología. Vamos a utilizar un softwarecito que más adelantito les voy a decir cuál es, para hacer planos eléctricos. Igual que aquí, nos va a hacer una casa de las habitaciones que nosotros queramos y nos va a poner la cantidad de lámparas, y lo que vamos a ir haciendo en los ejercicios pues obviamente va a ser ir señalando cuántos hilos, qué calibres, etcétera, etcétera, cálculos. ¿Sí me explico? Ahorita, como el concepto es circuitos eléctricos y los circuitos eléctricos son tanto para alterna como para directa, pues hablamos en general. Pero ya el viernes vamos a empezar con nuestra primera clase del área de electricidad, y ya todos los viernes vamos a tener esa clase. ¿Sale? Ok. Va. Sí. Muy bien. Aquí tenemos un circuito, son 5 resistencias. Y ahora sí vamos a cambiar el valor de estas resistencias. Esta resistencia la vamos a poner de 10K, 10 kilos. Vamos a poner R2, la vamos a poner de 330. Esta de aquí la vamos a poner de 2.2 kilos. Este de aquí 220, y esta del fondo de 1 kilo, exactamente igual. Acuérdense, aquí les enumera de esta manera porque como tenemos abiertas las otras resistencias en la otra hoja, nos pone estos nombres. Entonces lo único que hacemos es aquí agregamos una letra para que se diferencie de las otras, y sin mayor problema ya podemos numerar las otras para que no se nos no nos brinque. Creo que no lo cambié. Sí. Entonces aquí ya, este de aquí, R1, que no influye, o sea, nada más es para que a la hora de aplicar las fórmulas no nos hagamos más bolas. R3, R4 y R5. Ahí está. Ahí tengo mis resistencias. ¿Sale? Ahora voy a necesitar R1, ¿cuánto vale, profesor? 10 kilos. 10, gracias. 10. Vamos a necesitar un amperímetro. Aquí ahí, aquí y acá.
Ahí está. 4 amperímetros en esos puntos. ¿Sale? Batería 12 volts. Muy bien. El ejercicio es todos los valores, voltaje, corriente, potencia de todas las resistencias. ¿Sí? Llevar este circuito a su mínima expresión y resolver mediante nodos. Así es como estamos haciendo este circuito mixto. Ya más adelante ustedes aprenderán a resolver a través de mapas de Carnot. ¿Sí? Les hablarán de varios teoremas para la solución de circuitos mixtos. Ahorita en este caso es el más simple, que es a través de nodos. Este es resolución de circuitos mixtos a través de nodos. O sea, las otras formas de resolverlo son más difíciles. Ajá. Y esto no es nada. Okay. Digamos que esto es sencillito, a diferencia de hacerlo utilizando mapas de Carnot o teoremas Thevenin, etcétera, etcétera. Disculpe, profesor, solamente le había escuchado el valor de R1 que era 10K, el de todos los demás es 1K nada más. No, el valor es R1 10K, R2 330, R3 2.2 kilos, R4 220 y R5 1 kilo. Gracias. Y es sacar voltaje, resistencia y todos los valores. Exacto. Gracias. No, aquí. Pueden irme preguntando, dudas, preguntas y demás. Romo Arana. Presente. Jesús. Barragán Cermeño. Aquí presente. Pérez Herrera. Medina. Ibarra Gómez. Presente. Sí. Y Mejía Martínez. Presente. Bien. Muy bien. A ver, Laura, ¿usted qué haría primero para empezar a resolver ese circuito?
Para sacar el voltaje, la corriente y la potencia de cada una, ¿verdad? Ajá. ¿Por dónde arrancaría? ¿Por dónde qué, perdón? ¿Por dónde arrancaría? Por resistencia 1. ¿Cómo lo haría? Bueno, con fórmulas, sacar lo que es el voltaje de resistencia 1, que la sacaría con resistencia por intensidad. De forma directa, así como va, así como está. Sería Sí, ¿no? No. Fíjense, yo no puedo juntar esta resistencia con esta y con esta pensando que están en paralelo. ¿Por qué? Porque tengo esta en medio R2 y esta en medio, ¿verdad? Entonces yo no puedo agarrar y decir, pues esta y esta están en paralelo. No. ¿Cuál sería su primer circuito? El primer circuito tendría que ser R1 más R2. ¿Estas dos primero? Ajá, o sea, R1 y R2 como en serie. Ok, ahora, fíjese. Quedamos que empezamos desde el circuito más lejano a la batería. ¿Cuál sería el circuito más lejano a la batería? R5. El R5. ¿Y quién más? R4. Y R4. Entonces arrancamos de aquí para acá. Si tú agarras esta y esta, ahí tú me dices que están en serie, pero fíjate que aquí hay un nodo y aquí está otro. Quiere decir que esta y esta no tienen la misma corriente, ¿verdad? Entonces no es un serie. Síganle. Yo aquí nomás vamos poniéndoles para que se vean bien. Sí. Profe, una pregunta para si quiero sacar la resistencia de R4 y R5, se tomarían resolverían como si fuera un circuito en serie, ¿no? R4 y R5, sí. Vemos aquí la corriente. Que para R5 y R4 es la misma. ¿Por qué? Porque está uno ¿no? y al otro. Entonces
esta corriente que está en este medidor es la misma para R5 y R4. Entonces, si es la misma corriente, es el mismo circuito, por lo tanto están en serie. ¿Le dije corriente? Sí, están en serie al ser corrientes. Pero para sacar la resistencia de las Si dos. están en serie, ¿qué se hace? Nada más se suma. Exacto. Ay, ya le dije a los demás. Está bien, está bien. Corriente 1. Corriente 2. Corriente 2. Cálmate. Corriente 3. Corriente 4. Ahí está. Observen, el circuito de abajo es un circuito equivalente al de arriba. R1, 10 kilos.
R2 330, R3 2.2 y aquí ya estoy incorporando RA. RA, que son esta y esta, como en serie. Entonces, este circuito que tengo aquí abajito es a este. El circuito es este. Yo solamente estoy sacando aquí un circuito equivalente. ¿Ok? Borne negativo. Ahí está. Y borne positivo. Ahí está. ¿Dónde van mis baterías? ¿Dónde van mis baterías? O sea, este circuito de aquí es como este. Solamente que aquí está simplificando aquí en R4 y R5. Entonces, RA va a ser igual a R4 más R5. Ahí está. Me voy a olvidar de este. Laura. Laura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Observa este circuito. Ajá. Ajá. Este lado es su borne de batería. Este lado es el lado donde va a tener usted su batería. Y el otro lado es la parte más alejada. Ahí, ¿qué observa usted? ¿Cómo están sus resistencias? Las que le quedan. Pues R6, R8 y RA1 están en paralelo. No, acuérdense que esta resistencia R7. R7, al estar aquí, no le va a permitir meter ¿a quién? A R6. Y este paralelo, entonces ¿quién le queda? R8 y RA1 son, bueno, como que se sumarían esas dos, ¿no? Pero están en qué? ¿En serie o paralelo? En paralelo. No, en paralelo. Entonces no la sumamos, ¿verdad? Aplicamos la fórmula. Ajá. R8 es R3. O sea, aquí R8 es esta. R3. ¿Sale? Entonces sería R3 y RA en paralelo. Entonces mi circuito quedaría así. Un circuito equivalente. Solamente es un circuito equivalente. Ahí está. Voy a unir aquí con aquí. Para que ahora sí R9, R10 y R11 y así suman, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita. Vemos ahorita cómo queda. Y vemos si sumamos. ¿Qué? Ahora sería R10 y R11 se sumarían porque serían en serie. Para que quede paralelo con R9, ¿no? Exactamente. Sí. Tenemos GND, borne negativo. Y nuestro borne positivo. Ahí donde ponemos estos símbolos es para que nos acordemos que ahí va nuestra batería. ¿Sale? ¿Está? Ahí está, muy bien. Entonces, este de aquí la vamos a llamar RB. RB. El valor, ahorita no lo sé. Esta que está aquí es R7. Nada más que como estoy usando no me va a dejar poner 7. Bueno, técnicamente sería R3. ¿Verdad? Pero no me lo va a dejar poner porque
¿Por qué? Porque acá arriba ya lo estoy usando, mira. R2 digo. R2. Voy a poner aquí con letra. R2. Y este de aquí es R1. Entonces aquí tenemos que RB va a ser igual a R3 por RA entre R3 más RA, que es paralelo. Y con eso nos va a dar el valor de RB, este de aquí. Multiplicamos esto por esto y lo dividimos de esto entre esto. Y nos va a dar RB. Ahora sí, Laura, ¿qué otra cosa observa en esta parte ya en este circuito equivalente? ¿Quién y quién? Pues ahora sí que R2 y RB, ¿Están en qué? pues ya es en paralelo, digo, en En serie. serie. Ok, Entonces esos dos se suman. ok, muy bien. Y mi circuito equivalente me quedaría así. Aquí. Nos quedaría un paralelo, ¿no? Exacto. Entonces quedaría así, mira. Aquí. Aquí. Y de aquí. Aquí. Este de aquí sigue siendo R1 y este de aquí va a ser, sería RC. Y ponemos aquí que RC va a ser igual a R2 más RD. Borne negativo y borne positivo. Observen cómo vamos llevando la resistencia al circuito, a la mínima expresión. Sigue siendo el circuito con 5 resistencias de ahí arriba. Esto solamente es para resolver. Y aquí que tengo un qué, un circuito paralelo. un paralelo y mi resistencia total, entonces quedaría así, solita. RT, resistencia total. ¿Cuánto? Sí, Chávez, no sabemos. No sé. No sé. Negativo el borne. Positivo el borne. ¿Está? Y aquí para acá. Ahí está.
Y entonces RT sería resistencia total, va a ser igual a R1 por RC entre R1 más RC. Ahí está. Entonces llevé de estas 5 resistencias a la mínima extrema, que sería esto. Y entonces yo empiezo a resolver. Me voy arriba otra vez. Y la primera resistencia que voy a resolver es esta, RA. Aquí la voy a poner. Dice aquí que RA va a ser igual a R4 más R5. ¿Cuánto vale R4? R4 vale 220 K. ¿Y R5? 220 nada más. 1000. 5000. 220 ohms y 1000. ¿Cuánto sería? 1220 ohms. 1220 ohms. Ese es el valor de RA. RB. RB es igual a dice que es R3 por RA. ¿R3 cuánto vale? 2200. ¿Y RA? 330. 1220. No, 1220 RA. Ah, cierto. $2684. Falta, ¿no? Recuerda que son 2200, no 2.2. 2284. $2684. No, pero falta. ¿Falta? Sí, falta. Ah, sí. $784.79 ohms. RB. ¿Es correcto? Sí. 784.79 ohms. RB. 774.79. Sí. Ahora, RC. RC es la suma de R2 más RB. R2 es de 330. RC es igual a 1114.79 ohms. RC Es R2 más RB. R2
era de 330 y RB era de 784.79. Y ahora sí, por último, R total es el paralelo. O sea, 3119. A mí de resistencia total me da 11.114.79. No va. $1002.97 de resistencia total. 1002.97. Chéquenle. $1,579. ¿Mil qué? $1,579. 1579. Bueno, una diferencia ahí pequeñita, pero sí, está. A ver, los demás vayan checando sus resultados. Son laboriosos, pero no son difíciles. Nada más hay que agrupar resistencias.
¿Sí dio o no dio? A ver. Primer resistencia. La resistencia total me dio 1002.97. Ahí está. 1002.97. Sí, también me dio lo mismo. Ok. Primer resistencia, RA es una suma, R4 más R5. Es esta más esta, 1220 ohms. RB es un paralelo, ¿entre cuál y cuál? Entre R3 y RA. R3 y RA, fórmula. R3 por RA entre R3 más RA. Y da un total de 784.79 ohms. RC es una suma entre R2 y RB. R2 es de 330 y 784 da 1114.79 ohms. Y RT sería un paralelo entre la R1 y la RC. Fórmula. Paralelo. Aquí hay un error. No, sí, perdón, está bien. R2 y RB. R2 y RB 1000 más 784.79, 1114.79. Y paralelo, ahora sí, 1 kilo, 10.000, perdón, 10.000 ohms entre, por 1114.79 entre 10.000 más 1114.79. El resultado completo es de 1002.97 ohms. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces ahora con este resultado buscamos la corriente total del circuito primero y luego nos vamos para acá y aquí tenemos un paralelo. Entonces lo que buscamos aquí es la corriente de aquí y la corriente de acá. Resolvemos y nos vamos para arriba. Aquí yo ya sé la corriente y el voltaje porque ya lo tengo desde acá. Pero aquí al abrirse mi circuito tengo dos resistencias y están en serie. Si están en serie, ¿qué busco? Voltaje. Voltaje aquí y voltaje acá. Y resuelvo. Me voy para arriba. ¿Qué aparece? Un paralelo. Si están en paralelo, el voltaje que hay aquí es el mismo para estas dos. Pero la corriente se divide, se separa entre esta y esta. Entonces aquí que busco corriente y me voy para arriba y aquí aparece dos resistencias en serie, y si están en serie busco voltaje y aquí termino, y al terminar aquí voy a tener los valores de corriente y voltaje para cada resistencia al final. Okay. O sea, vamos desde un circuito, lo vamos haciendo chiquito, juntando resistencias, llegamos a la mínima expresión. Ya con la resistencia total y el voltaje del circuito, aquí saco corriente. Me voy de acá. Aparecen dos resistencias en paralelo. Si están en paralelo, entonces lo que busco aquí es corriente, porque el voltaje es el mismo al estar en paralelo. Resuelvo corrientes, me voy para acá. Aparecen dos resistencias en serie. Entonces si están en serie busco voltaje, porque la corriente va a ser la misma para estas dos. La corriente de RC es la misma para estas dos. Resuelvo voltaje y me voy para arriba y vuelve a aparecer un paralelo. Y otra vez, si está en paralelo, el voltaje es el mismo, la corriente es diferente. Resuelvo y llego acá arriba y aparece un serie. Si este es serie, entonces busco voltaje, porque la corriente es la misma que hay aquí. En RA va a ser la misma para estas dos. Entonces busco
corriente. Y entonces ya me aparece la corriente de RA, es esta corriente. La corriente de RB es esta corriente que me está pidiendo aquí. Y la corriente de R1 es esta que está aquí, que me va a aparecer acá. Cuando haga esta división, aquí me va a aparecer esta corriente de R1 y la corriente total ya la calculé desde acá. Entonces ya tengo todas las corrientes, voltajes y valores. Traten de resolverlo hasta donde puedan. El día de mañana lo resolvemos y verificamos los pasos y cómo les fue. Si no les queda, si no le entienden, si no le agarran todavía, no se preocupen. Todavía le damos otra repasada el día de mañana y si es necesario le damos otra la siguiente semana. El chiste es que aprendan ustedes. Sí, profe, porque la verdad yo no le entendí nada. Así son bolas. Sí, está medio confuso. ¿no? Tiene su chiste. No. Ahorita les mando un enlace de un video que tengo explicando estos circuitos. Sí. Y aparte de la clase, pues se echan ese, tratan de resolverlo. Si no, mañana lo hacemos pasito a pasito en hoja. En hoja de libreta con cámara. Y lo vamos haciendo pasito a pasito. ¿Sale? Sí. Va que va. Bueno, inténtenlo. Hagan el intento. Si no queda, lo vamos resolviendo mañana. ¿Vale? Profe. Dígame. Entonces, bueno, para crear una duda ahorita para resolverlo, de la mínima expresión, la resistencia de RC, RC y ahí se sacaría la intensidad de todo el circuito. No, porque de todo el circuito se saca desde ¿no? Ahí está acá. La de todo el circuito ya la tiene acá. Y de aquí en el segundo se saca la intensidad de RC, ¿no? Ajá. Y de ahí de RC, como dice que, bueno, en el circuito de serie, bueno, es la misma corriente ya la tiene. La misma intensidad, entonces sería el mismo resultado que nos da en el segundo circuito. Intensidad, pero aquí nos faltaría el voltaje en esas dos, ¿no? Porque la de y el voltaje también en R1. El voltaje en R1 es el mismo porque están en paralelo. Aquí están. Serían igual los 9, digo los 12, ¿no? Exactos, aplicados a estas. A esta resistencia le llegan 12 y a estas resistencias les llega 12. Nada más que aquí ya se reparte porque hay serie y paralelo. Es exactamente así como lo está haciendo la lógica a seguir. Voy de abajo hacia arriba. Voy viendo qué va apareciendo. Si es serie, es voltaje. Si es paralelo, es corriente. Y simplemente veo esa resistencia a qué circuito pertenece y resuelvo en base a eso. Si es paralelo dice esta intensidad, bueno, corriente, ¿verdad? Sí. Okay. Y de ahí ya entonces en el tercero sería sacar el voltaje de, no, la corriente, ¿no? De estas dos. de R2, de R, bueno, de esa, R3 y RA. Ajá. Y luego nada más quedaría sacar la resistencia de R4 y R5, digo, el voltaje, perdón, de R5 y R4, ¿no? Están en serie. ¿Y ya? Ok. Inténtenlo. De todas maneras, mañana lo resolvamos en hoja, paso a pasito. Para que sea más fácil. Mañana resolvemos esto. Va. Sale. De todas maneras. ¿Mañana va a haber clase? ¿Mandé? ¿Mañana va a haber clase entonces? ¿También? Ah, no, digo el miércoles.
No. Jueves. Sí, jueves. El jueves resolvemos. Hoy va a subir lo del multímetro, la cápsula que nos había mencionado. Mañana esas se las mando. Ok. Vale. Mañana les mando esa y ahorita les mando la explicación de circuitos mixtos que tengo ya hecha para que la vean. ¿Vale? Ya está. Sí. Bueno, los veo el día jueves. Échenle los kilos con esto. No se me desesperen si no lo entienden. Va a haber todo el chance del mundo para entenderle, pero es importante entenderlo. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Ya está. Nos estamos viendo entonces Gracias. el día jueves. Cuídense. Sí. Excelente. Buen día. Gracias. Igualmente. Bye.